reavivando al pueblo de Dios, reconsagrándonos, otra vez tomando la visión del cielo, porque Dios tiene un pueblo consagrado, un pueblo que es para que le honre y le glorifique, y todos nosotros entonces debemos estar dispuestos a seguir la voluntad del Señor. Hoy quisiéramos hacer hincapié en dos aspectos: el mandamiento de Dios, número uno, y número dos, en lo que es la consagración de todos nosotros. Y vamos a hablar un poco amplio de estos tres aspectos. Así que me gustaría que hagamos una oración para iniciar la predicación de la palabra de Dios. ¿Le parece bien? Vamos a orar. Padre nuestro Dios, gracias por darnos este magno privilegio de estudiar tu palabra. Hemos venido, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Queremos aprender de tu voluntad. Queremos que te revele a nosotros, para de esta manera ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Bendice este culto, recibe, Señor, a cada siervo, cada sierva que está aquí. Llénanos de tu santidad, ayúdanos a que podamos vivir arrepentidos y que podamos, oh Señor, tener en efecto un reavivamiento poderoso de tu presencia en nuestra vida. Señor, oramos para que bendiga a los presentes y a aquellos que no están tan bien, y que sustente cada día nuestras vidas en tus promesas y en tu palabra. Revélate a nosotros y suple nuestra necesidad en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, es importante entender la ley de Dios, porque la ley de Dios Él nos la dejó a nosotros para que podamos caminar en su voluntad. De modo que si no conocemos la ley de Dios, puede ser que la voluntad de Dios se nos olvide o no la conozcamos. De modo que hoy quisiéramos presentar lo que ha sido nuestra lectura bíblica, ya que es una base muy importante. Está dentro de un tema que nos presenta sobre la fe. El apóstol Juan está hablando de la fe que vence al mundo, pero esa fe, nosotros como adventistas cristianos entendemos que somos salvos por la fe. La fe que tenemos en Dios, la fe que tenemos en el sacrificio de Cristo Jesús, la fe que tenemos en ese Salvador que Dios envió al mundo y que dio su vida para salvarnos, perdonarnos, para poder traer la liberación. Pero después que uno cree y acepta esto, muchas veces los afanes de este mundo tienden a que uno como que baje ese amor, que baje esa entrega. Pero hoy nosotros queremos presentarlo como una forma de un reavivamiento de ese amor, de esa entrega, de esa obediencia, de esa fe a nuestro Dios. Por ende, quiero que meditemos en los versículos 3 y 4. Estamos en 1 de Juan capítulo 5, versículos 3 y 4, donde nos dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son como gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence a quién. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que es necesario que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, pero lo que vence al mundo es la fe. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios en estos días. Y cómo no, nosotros vemos iglesias, muchos, vemos gente que dice que son cristianos, muchos, pero cuando vamos a la ley de Dios, la palabra de Dios dice que guardar 9 menos 1 se hace culpable de todos. Así que si guardamos 9 mandamientos, pero nosotros no guardamos ese número 10, no vamos a ser hechos culpables ¿de cuánto? De todos. No quisiéramos ser culpables delante de Dios,
de desobedecer los mandamientos, porque la palabra de Dios nos enseña también que a través de la ley conocemos el pecado, número 1. Número 2, la transgresión de la ley es pecado. Entonces, un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación del pueblo de Dios. Mucha gente piensa que la ley era nada más para los judíos. Otros explican que la ley ya no tiene vigencia. Por ende, otros piensan que la ley nos salva, por ende guardar la ley no es importante. Sin embargo, la palabra de Dios nos señala que hay una prueba. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, ¿cómo nosotros mostramos que amamos a Dios? Obedeciéndole. Y obedecemos y guardamos sus mandamientos por amor. Y recordamos también que Dios nos ha dado sus mandamientos a nosotros, es por amor. Amén. Porque nos ama, porque quiere vernos con un carácter. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y nosotros queremos ser semejantes a Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a guardar sus mandamientos. De modo que se han olvidado de la ley de Dios y la gente ha incurrido en errores. Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. Y por eso usted oye hermanos que dicen, no, pero la iglesia antes era así, era de esta manera, pero hoy ya no tienen ese pudor, esa santidad. Ya hoy todo el mundo se dice cristiano, pero antes el ser cristiano era una vida consagrada. Porque en esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios. Y eso sí me tocó profundo, de lo que dice el libro que se llama Reavivamiento y Reforma, en la página número 13, su capítulo 2. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. ¿Queremos vivir con poder de la presencia de Dios, sí o no? Amén. Sí, porque fe de los santos galardón, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que nuestra fe sea firme, que sea viva, que cuando uno ore por alguien, Dios lo oiga y sea sanado como lo hacía el apóstol Pedro. Que uno predica la palabra, la gente se entregue al Señor, como lo hizo también, ¿verdad? El apóstol Pablo era un gran predicador, la gente daba iglesia, la gente se entregaba al Señor, porque tenía la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nosotros quisiéramos ser así, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En cuanto a la ley de Dios, muchos han intentado abolir la ley de Dios, pero lamentablemente la ley de Dios es eterna, así como es Dios, y es su carácter también. Y muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte, y efectivamente hay tal vez una especie de ley que se abolió con la muerte de Jesús, que era la ley de los sacrificios, para obtener el perdón de los pecados. Pero esos sacrificios llegaban hasta Cristo Jesús. Pero la ley moral, la ley que Dios entrega a Moisés, en la tabla de los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra no fueron abolidas ni fueron clavadas en la cruz. Porque no matarás es parte de la ley de Dios, ¿sí o no? Sí. Después que Cristo murió, ¿estamos libres para matar al prójimo? ¿No? Entonces, ¿está vigente esa ley, sí o no? Sí. Y si no, pregúntele a la sociedad, a las familias, a las instituciones, cómo se siente cuando alguien quita la vida a otro ser humano. Entonces, cometer adulterio. En la iglesia generalmente le quitamos la feligresía a alguien que comete adulterio, el 7º mandamiento de la ley de Dios. Entonces es importante que guardemos los mandamientos. Si no, pregúntenle a un esposo que su esposa le ha fallado y se le ha ido con otro. Y eso ha pasado en la iglesia, ha pasado fuera. Pero ¿es el deseo de Dios?
No. Lo que pasa es que muchos maestros se han olvidado de esa santidad de la ley y hoy no se está enseñando. Y dicen que fue clavada y que fue abolida por Cristo en la cruz. Pero yo pienso que todo eso es porque hay un cuarto mandamiento. Número 1, el cuarto mandamiento que nos indica, que nos enseña a nosotros guardar el sábado. Y mucha gente quiere guardar el día que a ellos les conviene. Entonces es mejor decir, por instrucción de Satanás, y porque hay un enemigo que se llama efectivamente Satanás, el diablo le quiere llevar a contraria a Dios en todo, entonces en eso la gente sigue a Satanás, violando el mandato de Dios. Y nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir el plan de Dios como lo ha trazado. Sí. Y que desde entonces muchos hombres se ven libres de su exigencia, porque creen que es verdad, Jesús clavó la cruz, clavó la ley de Dios en la cruz. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan entonces la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿Somos libres en Cristo Jesús? Sí, pero no somos libres para pecar, somos libres para vivir una vida santa, una vida, como dice la palabra, yo os haré libre, y la verdad es la que nos hace libres. Ahora, vamos a mirar un poquito el papel de la ley en la experiencia espiritual, porque eso es muy importante. ¿Por qué Dios nos deja una ley? Lo primero es que el primer paso hacia la reconciliación con Dios del ser humano es la convicción del pecado. Si nosotros no entendemos que somos pecadores, ¿cómo vamos nosotros a reconciliarnos con Dios? Mucha gente que uno le toca visitar los hogares, las familias, entonces algunos dicen, no, porque yo soy santo, yo no tengo de qué arrepentir. Y me he encontrado con gente así. Yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios. Mire, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo, yo no le quito la esposa o el esposo a nadie. Yo no ando metiéndome en los pleitos ajenos, ni metiéndole chisme a nadie. Así que yo soy santo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces cuando Cristo venga, usted se va, yo voy derechito al cielo. Y si no voy, yo me voy a pegar de mi esposa porque ella es cristiana. O el hijo dice, no, yo me voy junto con mi mamá porque ella tiene toda la vida cristiana y él no quiere aceptar la voluntad de Dios. ¿Será que el mundo tiene ha tergiversado el plan de Dios? Pero lo primero que debemos entender es que somos pecadores. Y la palabra de Dios nos presenta en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y los que están allí, que han leído la lectura bíblica, pueden solamente voltear la página. Aquí encontramos que Dios nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De modo que nosotros encontramos el papel de la ley. La ley nos señala el pecado. La ley nos muestra a nosotros lo que está mal delante de Dios. Y el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, también lean conmigo, por favor, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, dos aspectos muy importantes. El pecado es transgresión de la ley, pero la ley nos señala a nosotros lo que es pecado. Así que el papel de la ley es señalar a nosotros el pecado y decirnos, llega hasta aquí porque si pasa ya te metiste en pecado. Hay algo más que nos dice la sierva del Señor, dice, para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios
dio al hombre. ¿Cuál es la gran norma de justicia que Dios dio al hombre? La ley. Si queremos nosotros ver si somos culpables o no, hay que ir a mirar la ley. Así que la ley funciona como un espejo que muestra la imagen del carácter perfecto de Dios y carácter justo, y que nosotros ahora nos permite discernir los defectos de nuestro propio carácter. ¿Queremos vivir con Jesús en el cielo? Amén. Entonces hay que tener un carácter semejante a Él. Amor a Dios, amor al prójimo. Y ahí se resume la ley de Dios. Hoy quisiéramos entonces mirar que en la experiencia espiritual, la experiencia que nosotros tenemos, podríamos mirar que hay dos tablas de la ley. La primera se refiere a nuestro amor hacia Dios y la segunda, nuestro amor hacia el prójimo. 4 mandamientos que nos enseñan el amor a Dios y 6 mandamientos que nos enseñan el amor al prójimo. Por eso, la obra de la conversión y la obra de la santificación es reconciliar a los hombres con Dios. Recuerden eso. La obra de la conversión, y sería bueno investigar y aclarar qué significa ser un convertido o qué es conversión. Y la santificación también. Vamos a mirar un poco estos dos aspectos de la vida cristiana en relación con la ley. De modo que reconciliar a los hombres con Dios es la obra de la conversión y la santificación. Entonces, poniéndonos de acuerdo con los principios de la ley, logramos arrepentirnos y logramos santificarnos. Pero, ¿qué es la verdadera conversión? Se espera que todos nosotros seamos convertidos. ¿Y qué significa ser un convertido? Hay un autor, se llama David Pank. Él es un escritor y ha escrito varios libros, pero he encontrado algunos aspectos que presenta sobre lo que es la conversión. Y antes de leerlo, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Será simplemente, la verdadera conversión será simplemente profesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué usted piensa? Confesar a Cristo como Señor y Salvador, ¿eso es ser convertido? ¿Cómo y cuándo es uno convertido? ¿Cómo? Tal vez nosotros no podemos relatar esa experiencia de cuando nos convertimos al Señor o cuando nosotros sufrimos esa transformación, pero si tiene la confianza en Dios. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, escrito por la hermana Elena G. de White, y este libro nos señala a nosotros en el capítulo 2 sobre el verdadero arrepentimiento. Ahora, la verdadera conversión es arrepentimiento. ¿Es algo repentino, inmediato? ¿O es un proceso gradual que dura toda una vida? ¿Qué ustedes piensan? Muchos luchan con estos problemas, estas debilidades y al mismo tiempo con pecados. ¿Qué pasará con ellos? ¿Será que han sido verdaderamente convertidos? ¿Espera Dios que haya una superación, un crecimiento en el carácter en la vida cristiana? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se logra este aspecto de la conversión en nuestra vida? Porque déjenme decirles, muchos de nosotros se nos olvidó ya que somos convertidos. Hay muchos cristianos que tienen 30 años en la iglesia, tienen 35 años en la iglesia, y ya eso de ser convertidos de 2 años atrás, yo tengo 2 años en la iglesia, tengo 5 años en la iglesia. ¿Cuál de los dos vive mejor la fe cristiana? ¿Cuál de los dos trata mejor a su prójimo? ¿Cuál de los dos se siente más suficiente delante de Dios o depende más de Dios? Un recién convertido o uno que tiene 30 o 35 años. Todo se va a mirar cómo usted tiene la comunión con Dios al tratar al prójimo y cómo usted visualiza el reino de Dios. Así que, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de una persona que es convertida?
Pero una pregunta muy interesante, ¿qué acerca de la fe y el arrepentimiento? Yo quisiera que estos sean como los puntos que hoy podamos responder. Muchos asumen que deben ser perfectos, otros juzgan el camino de Dios de acuerdo a la conducta de los cristianos. Y ustedes han oído decir a algunas personas, no, porque si esos son los cristianos, yo me quedo aquí donde estoy. Yo soy más santo que eso. Pero nunca va a la iglesia, nunca lee la Biblia, nunca se ha oído que se ha convertido. Él no da testimonio de Dios. Pero juzga lo que es Dios a través de cómo los cristianos se comportan. ¿Y será eso un verdadero juicio? ¿Puede alguien pecar y permanecer siendo un cristiano? Romper la ley de Dios, violar sus mandamientos y todavía se llama cristiano. ¿Y qué del perdón de Dios? Todas estas preguntas son cosas que inquietan a millones. Y millones buscan respuestas para estas preguntas al mismo tiempo. Pero todo esto está en la Biblia. Vamos a hablar un poquito de lo que dice la palabra de Dios sobre la conversión. Lo primero es que la conversión es un sustantivo en español que es se hace una sola vez. La conversión. Hechos 15:3. Mire cómo dice el libro de los Hechos. Capítulo 15, versículo 3. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 3. Hechos 15:3, dice la palabra de Dios. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando ¿qué cosa? La conversión de los gentiles, y causaban ¿qué cosa? Gran gozo a todos los hermanos. Es decir, que la conversión de los gentiles, al venir y creer y aceptar el sacrificio de Cristo, eso causaba gran gozo en toda la iglesia, en todos los hermanos. Y al mismo tiempo contar esta conversión causaba gozo y alegría. También así para nosotros, cuando nos convertimos, encontramos la solución al problema del pecado en nuestra vida, aceptamos el sacrificio de Jesús, nos entregamos al gozo y alegría por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Bueno, miremos un poquito gramaticalmente este aspecto de la conversión. Esto viene del griego epístrofe y literalmente se traduce al español este término epístrofe, volverse a. Es decir, que cuando uno se convierte, se vuelve de su mal proceder, de su mal camino, vuelve a Dios, vuelve a los principios que Dios ha dejado. Ahora, de una forma verbal, convertir aparece algunas veces en forma activa en la Biblia. Y para eso vamos a mirar lo que dice el libro de Salmos 19:7. Miren cómo dice el Salmo 19, versículo 7. Estamos leyendo la palabra de Dios y en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es como que convierte a quién. Es decir, que cuando uno medita en la ley de Dios, observa la ley de Dios, compara las prácticas de su vida diaria, entonces uno pone su vida en armonía con esa ley, usted se ha convertido. Convierte el alma. ¿En qué? Aquí nos dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por ende, hoy yo quiero decirle que si nosotros miramos este término un poquito más de cerca, en el libro de San Mateo capítulo 13, convertirse es parar de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios y ahora empezar a hacerlo como a Dios le agrada. Eso es convertirse. Mateo capítulo 13, versículo 15.
Mateo capítulo 13, el versículo 15. Miren cómo dice la palabra de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ¿qué? Sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir que hay una interacción, número 1, de los ojos, número 2, de los oídos. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios y vemos lo que Dios quiere para nosotros, entonces hay una reacción interna dentro del corazón, que son las intenciones, son los pensamientos del hombre. Ahora hay una transformación y a eso se le llama, se conviertan y yo los sano. Es decir, en otra palabra, los sana del pecado, los sana de todos los problemas de carácter que hay y al mismo tiempo este término sanar, hay otra versión que dice yo lo salve, es decir, salvarlo de la muerte, salvarlo del pecado, de la destrucción. Hoy Dios no solamente quiere salvarnos de allí, pero también quiere restaurarnos y darnos una nueva vida saludable. ¿Qué significa una verdadera conversión entonces? Es darse vuelta, número 1. Número 2, girar hacia atrás. Cuando nosotros íbamos marchando hacia el frente de la destrucción, guiados por nuestras intenciones, deseos y por nuestros pensamientos, ahora usted se encuentra con la ley de Dios, se encuentra con el Señor, escucha, ve, medita y es transformado. Ahora hay una conversión. Ir hacia atrás, vuelve atrás, y esa conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volverse del pecado, del camino a la destrucción, a Dios para ser salvo, para alcanzar misericordia. El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento entonces. ¿Cuántos nos hemos apartado del pecado? ¿Cuántos estamos arrepentidos? Si no nos hemos apartado del pecado, no estamos arrepentidos. Porque el arrepentimiento produce dolor por haber pecado, por haber ofendido a nuestro Dios. El arrepentimiento produce dolor, no por la consecuencia, pero porque usted ya comprendió que no es lo correcto y ahora se siente mal dentro de sí. Y ahora sí está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Al volver a Dios es el acto de fe mediante el cual la salvación se hace posible en el ser humano. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a meditar en esta porción de la palabra brevemente. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién? Don de Dios. Así que por gracia sois salvos. Es un acto de fe, es la conversión mediante el cual la salvación se hace posible. Al convertirnos, y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Viene a través de la fe en Dios. Entonces, volvemos a preguntar, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Será aquel que asiste a la iglesia? Porque todos los sábados viene y está aquí en el servicio del Señor. ¿Qué es un verdadero cristiano que ha sido convertido? ¿Será aquel que profesa a Jesús, que conoce a Cristo o que ha sido bautizado? Yo creo que todo esto es parte, pero ¿será verdadera conversión? ¿Quién es un verdadero cristiano?
¿Habrá algún versículo al que podamos nosotros volvernos y que podamos buscar para que nos dé la definición bíblica de un verdadero cristiano, o que elimine toda confusión y nos diga a nosotros claramente quién es un cristiano convertido, verdadero delante de la presencia de Dios? Pues quiero invitarle a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, su capítulo 8, versículo 14. Miren cómo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es decir, que la verdadera conversión viene cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿cómo se comporta en el ser humano? Transformándolo. Así que un cristiano entonces es uno que tiene el Espíritu Santo de Dios guiándolo los sábados. Todos los días. De noche solamente. Todos los días. O cuando nos ponemos el traje y venimos a la iglesia, estamos guiados del Espíritu. No, es todos los días. Guiados por el Espíritu. Es decir, no hay un momento que usted obre si no está de acuerdo al Espíritu Santo. Pero será absolutamente esencial tener el Espíritu de Dios para ser un cristiano. Sí. Porque lo dice. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, en este punto, el contexto, Pablo ya había dicho, si nosotros leemos el versículo 9, miren cómo lo dice él en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que para nosotros mostrar que somos verdaderamente convertidos, que somos santos, cristianos, el Espíritu primero es nuestro guía. Y el Espíritu de Cristo debe estar en nosotros. Yo creo que aquí hay algo. El Espíritu y Cristo son dos partes iguales en la Trinidad. Pero el Espíritu de Cristo fue aquel que dice el apóstol: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Y al humillarse se hizo tan humilde que murió, y no de cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Mis queridos, de modo que la palabra de Dios es clara cuando nos dice: mas vosotros no vivís según la carne. Todo el que vive envuelto en los aspectos de la carne. Es bueno que hoy nosotros meditemos, porque el libro de Efesios capítulo 5 también nos dice cuáles son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿quedamos claros lo que es la conversión? Es importante uno convertirse, pero no puede convertirse obviamente en un cristiano verdaderamente convertido si no observa los mandamientos de Dios. Pero hay otro aspecto, es que después que uno es convertido, que es transformado, ya no vive según la carne, ahora vive según el Espíritu. Ahora empieza un proceso de la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la santificación me gustaría que abundemos un poquito más. ¿Qué es la verdadera santificación? ¿Qué significa eso? Mire, santificación viene del término griego hagiamos. Y hagiamos, entonces, viene del hagios o hagiasó. Y esto significa, número 1, consagrar, número 2, santificar, y número 3, separar. Así que si usted habla griego, cuando usted separa algo para la hermana o para su tía, entonces usted dice hagiasó. Está separado. ¿Quién le pone la mano a eso?
es para ella. Pero aquí también, ahora nosotros vemos que el término viene del hebreo también, Gadash o Gadash, que significa apartar del uso común. También significa santidad, consagración o santificación. Son términos que todos giran alrededor allí y nosotros vemos lo que pasaba en el santuario. La santificación entonces es un estado de separación para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿O para los chismes? Nos separamos para ir a controlar todo lo que está pasando en el mundo para no decir más nada, decimos Hollywood. Así que santificación es un estado de separación para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no voy a preguntar cuánto el Señor nos ha separado para Él. Ahora, ¿quién es que se separa? ¿Se separa usted o no separa Dios? Dios. Recuerden que quien nos guía es el Espíritu de quién? De Dios. Y una vez que yo me arrepiento, que he reconocido mi pecado, me arrepiento y me torno a Dios, ¿de quién soy? De Dios. Entonces, ¿quién es que me separa? Dios. De modo que la santificación también nos la asigna Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, miren cómo lo presenta la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera de Corintios, a los hermanos de Corintios, el apóstol Pablo también escribió. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. La palabra de Dios nos señala cuando nosotros somos nacidos de Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Estamos en quién? En Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, número 2, justificación, número 3, santificación y número 4, redención. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo esto lo hemos logrado solamente en Cristo Jesús. De modo que por Él, o sea, por Dios, estamos en Cristo Jesús, el cual Cristo nos ha sido hecho de Dios sabiduría para nosotros, nos ha hecho sabios, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha dado la redención, nos ha redimido. Qué hermoso ser hijo de Dios, ¿verdad? Así que esta es una separación definitiva, una separación eterna, y podríamos decir que eternamente separados, apartados para Dios. Es una parte intrínseca de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo. Y me gusta esa expresión que usa el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 también. Miren cómo dice el libro de Hebreos 10:10. Los que tengan su Biblia, vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, su capítulo 10, versículo 10. Miren cómo dice aquí también la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús, de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y para cuándo? Y para siempre. Así que es una fuente completa de salvación, esa conexión que nos hemos hecho con Cristo. Y a través de Él, la palabra del Señor nos señala que esa ofrenda del cuerpo de Cristo a nosotros nos ha santificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Podríamos hablar sobre la experiencia práctica de esta separación en Dios. Nosotros hemos sido separados para servir al Señor. Y esa separación es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Esa palabra que Dios nos ha dejado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando esa palabra obra en nosotros, nos transforma. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Una vez a la semana. Todos los días. ¿Cuándo es que hay que estudiarla? Todos los días.
todos los días, para que entonces pueda llegar a nosotros el poder del Espíritu y nos transforme. Y ahí entonces seguimos el proceso de la santidad. Ha de ser buscada fervientemente por el creyente entonces. El resultado de la obediencia a la palabra viva de Dios nos da la transformación, la santificación, y debemos buscarla. ¿Cuándo dijimos? Diariamente. Miren cómo dice el apóstol Pedro. Y antes de ir al apóstol Pedro, me gustaría que leamos Hebreos 12, 14. Miren cómo dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con cuántos. Todos. O con lo que me dan comida, nada más. O solamente con lo que decimos, oh, sí, pastor, usted predica muy bien. Me gusta escucharlo predicar. Es difícil también seguir la paz con aquellos que dicen, hey, mire, preach a little bit better. Usted, pastor, lo que usted dice como que no tiene, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos que todos nos llevemos bien. Y no es que quisiéramos. Aquí dice buscar, está en imperativo, modo imperativo. Entonces, buscar la paz con ¿cuántos? Con todos. Hacer, la palabra de Dios es maravillosa. Versículo 14. Miren, aquí dice algo más. Aquí dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá quién. Dos cosas importantes. ¿Quién es su enemigo? ¿Usted lo tiene cerca o está aquí o está lejos? Vaya hoy y haga la paz. ¿Está bien? El único enemigo que el cristiano debe tener se llama Satanás, que se le llama la serpiente antigua o diablo. Ese es el único enemigo, porque él no persigue nuestro bien. Él quiere nuestra destrucción. Ahora, eso la tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Nosotros no tenemos por qué luchar con Satanás. La lucha ya Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que aceptar esa victoria y vivir de acuerdo a ella. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren cómo dice el libro de 1 Pedro 1:15. Un poquito más adelante, miren. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Es necesario buscar la santidad. Ya dijimos que la paz y la santidad no podemos ver al Señor si no estamos en paz y si no tenemos la santidad de Dios. Muy bien, entonces, Hebreo 1:15, la palabra de Dios dice, Primera de Pedro, debo decir, Primera de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santo en toda vuestra manera de qué? De vivir. O solamente del vestido. Solamente del vestido que hay que ser santo. En la palabra, lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer, a dónde vamos. ¿Verdad que la palabra de Dios es gloriosa? Nos estamos gozando en la presencia de Dios porque estas son instrucciones que nos da su palabra. Ahora, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fuimos enviados al mundo. ¿Fuimos cómo? Enviados a dónde? Al mundo. Miren cómo lo presenta Juan 17:18. Y aquí se pone como ejemplo Cristo Jesús. Y él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, a nosotros ser enviados. Jesús es santificado en nosotros. Pero ahora nosotros para ser santos, está la verdad, está la palabra. ¿Cómo es que nos santificamos? ¿A través de qué? De la palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así, si mi pueblo, dice allá el libro de Segunda Crónica, miren, ¿qué es la conversión y la santificación? Mezcladas las dos cosas. Bueno, nosotros podríamos encontrar, número uno, que el resultado de eso en nuestra vida es humildad, es perdón y al mismo tiempo curación. ¿Estamos claros? Número uno, humildad, perdón y curación. ¿Cuántos estamos enfermos por ahí?
Miren cómo dice 2 Crónicas 7:14. Si estás enfermo y necesitas la presencia de Dios. 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Desde dónde nos va a escuchar? Desde el cielo. Esta es la nueva versión internacional. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Miren, tres cosas, tres condiciones. Número uno, el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. ¿Somos nosotros ese pueblo, sí o no? Entonces, miren, tres cosas que debemos hacer. Número uno, humillarnos. Número dos, orar. Y número tres, buscar y abandonar la mala conducta. Miren eso. Buscar a Dios y abandonar la mala conducta. Entonces, miren lo que va a hacer Dios. Desde el cielo nos va a escuchar. Y número uno, va a perdonar nuestro pecado. Y número dos, nos va a restaurar. Restaurar. No solamente nuestra vida, sino toda la tierra. Gloria a Dios. Queremos que la tierra sea restaurada. Es el plan de Dios, restaurar nuevamente el Edén perdido. Pero para eso necesitamos nosotros como pueblo de Dios humillarnos, buscarle, orar y también nosotros vamos a abandonar nuestra mala conducta. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué son las cosas de la naturaleza terrenal para una conversión? Primero, aquí nos señala Colosenses 3:5. Miren, es bueno que leamos esta en otra versión. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué más? Y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay que abandonar eso. Pero miren esta versión, la nueva versión internacional, miren cómo lo presenta. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Cuál es la naturaleza terrenal? Nosotros, la carne, las cosas de este mundo. Y las cosas terrenales son inmoralidad sexual. A eso se le llama en la otra versión que ya leímos, fornicación. Y además viene la impureza, que a eso se le llama aquí también impureza. Y después vienen las pasiones bajas, los malos deseos y la avaricia. Bueno, hemos hablado de lo que es convertirse al Señor. Y convertirse al Señor es alcanzar misericordia y arrepentimiento y perdón. Así también lo presenta según en Crónica 39. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Dios es compasivo. Entonces, como Él es compasivo, quiere que nos tornemos a Él. Es un arrepentimiento. ¿Y qué va a hacer Dios ahora, después que estamos en Él? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar. Y aquí la palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Jamás los abandonará. Por eso se cumple la promesa que está en San Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Versículos 18, 19 y 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Queremos contar con la presencia de Dios? Ahora, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Así que el pecado tiene una solución, que es el perdón. Y para ser perdonados necesitamos arrepentimiento. Y entonces de ahí en adelante Dios nos acoge como sus hijos, nos santifica, nos hace puros y ahora sí vivimos con el Espíritu de Dios todos los días y somos hijos de Dios.
¿Hijos de quién? De Dios. Preparados para tener el carácter de Dios en nosotros. Y ahora cuando Cristo venga, ¿quiénes que van para el cielo? Nosotros. Todos esos hijos que hemos esperado su venida. Yo quiero estar ahí. Amén. Amén. ¿Y ustedes quieren estar ahí también? Amén. Ese es el plan de Dios. Así que el alcance de la ley, ya vimos que es amplio, pero procura que seamos, número 1, santos, y número 2, o sea, convertidos, y número 2, santos. Dios nos quiere santificar. Y voy a concluir diciendo entonces que la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio para resolver ese problema. Ahora, mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al que transgrede la ley de Dios. Solo el Evangelio entonces de Cristo puede librarnos de la condenación o de la mancha del pecado que nos señala la ley o que caemos a través de transgredirla. Y debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió. Y ahora sí, tener fe en Cristo y después en ese sacrificio expiatorio y ahora sí, así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y ahora se hace partícipe de la naturaleza divina, según nos dice Primera de Juan. Partícipe de la naturaleza, ¿cómo? Divina. Gloria a Dios. Yo creo que después de esta palabra todos nosotros estamos listos para encontrarnos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede ser el ser humano, o ahora el ser humano puede obedecer la ley de Dios por sus fuerzas, no puede. Los designios de la carne son enemistad contra quién. Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así dice Romanos 7:8. Ahora, al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios y la ha perdido. Ya no refleja la imagen divina, pero su corazón está en guerra con los principios de la ley de Dios. ¿Qué va a pasar? Hay esperanza. ¿Hay qué cosa? Esperanza. Es la obra de la conversión. ¿La obra de qué? De la conversión. Y la santificación, reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Y todos los méritos de Cristo pueden entonces restablecerse a la armonía del hombre y con su Creador. Así que esa armonía que el hombre necesita con su Creador solamente lo da el sacrificio, los méritos de Cristo Jesús. Jesús es fiel. Amén. Jesús se sacrificó, Amén. murió y resucitó. Amén. Todo eso es asignado a nosotros y a través de eso, ahora, su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Y este cambio es el nuevo nacimiento. Volverlo a bautizar. Volverlo a bautizar. Así que ese nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Y allí está en San Juan capítulo 3. ¿Verdad? Así que Dios nos ayude a que en cada uno de nosotros haya una renovación, haya una reconsagración de nuestra vida. Y ahora sí, Cristo nos deja libre de violar su ley. ¿Nos deja cómo? Libre. Que nosotros ya no pecamos. Ya nosotros estamos en Cristo. Y el resultado final, quiero compartirlo para concluir, es que el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Así que nosotros estamos en armonía con la ley, ahora estamos en armonía con Dios. Y cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado del pecado a la santidad y ha pasado de la transgresión y la rebelión, la desobediencia, a la obediencia y a la lealtad con nuestro Creador. Yo quiero entonces preguntar, ¿hay alguien aquí que en esta hora quiere volver a entregarse al Señor? Amén. Y quiere ser santo, quiere arrepentirse, renovarse en ese arrepentimiento? Pónganse en pie todos los que quieran renovar ese arrepentimiento. Vamos a cantar este himno y vamos entonces a hacer una oración de que Dios nos va a renovar. Vamos a reavivarnos en la fe de Dios y vamos a guardar su mandamiento.
vamos a apartarnos del pecado para que Dios sea honrado en nuestras vidas.